Jóvenes, muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy estamos con uno de los favoritos del canal, arquitecto José Petrosian. ¿Cómo estamos? Buenos días, muchas gracias, bienvenidos. Estamos felices de que nos acompañen. Tenemos una entrega y es una entrega con cosas nuevas, con cosas padrísimas, que nos va a enseñar mucho de esa nueva dirección. Y bueno, pues qué mejor que nos acompañen en este primer vistazo, primer recorrido. La venimos terminando hace 10 minutos. Así de fresca viene. Está fresquecita, Sí, jóvenes, así como el clima. sí. Arquitecto, platícanos, dimensiones, orientación solar, metros Tenemos una cuadrados. orientación solar oriente-poniente. Ujú. Traemos esta casa con 12 metros de frente. Ok, Son de construcción 500, por ahí de 530 metros. Es una casa está grande, grande, es importante. ¿sí? Y muy, muy contentos de poderles mostrar cosas nuevas que estamos haciendo. Si se dan cuenta, estamos incorporando iluminación eh, que se puso ya en tendencia. Es esta iluminación con luz LED en las tiras que se incorpora con un perfil embutido y que obviamente el resultado es fantástico, ¿no? ¿Cómo lo ven? Que se ve bastante bien ahorita con el clima nublado, lluvioso. Las tiras de LED resaltan bastante. Platícanos de cómo se construyen. Tenemos que hacer la ranura, Abraham. Tenemos que hacer la ranura, tenemos que ubicar espacios para las fuentes de poder y tuvimos que conseguir un perfil de aluminio que fuera lo suficientemente amplio, pero no que fuera tosco, para que se viera esta iluminación, ¿no? Entonces, ahorita que precisamente el clima está nublado, alcanzan a percibir ese toque, ¿no? Ese refinamiento de iluminación. Interesante, interesante. Entonces hacen la ranura, Sí, después llega este perfil tipo sí. C de aluminio Sí, y tiene estas ajá. pestañas. También busqué que este perfil tuviera pestañas. Entonces, tenemos este plástico y la tira LED, en este caso, como viene en exterior, también va contra agua. Ah, ok, entonces la tira de LED no viene integrada con esa No, no, protección hay del... que, hay que meter la tira LED, Ok, ok, hay que ok. meterla independiente. ¿Y dónde van Las fuentes de las fuentes poder de poder? las tenemos aquí adentro. Ah, entonces va un cable hasta Sí, sí, adentro sí, donde... sí, Ok, sí, ok. tenemos las fuentes de poder adentro. Entonces, pues, bienvenidos. Venga, el primer vistazo. Una casa que nos permitió incorporar WPC en entrada. La puerta ya cambió, ya no es la parota que vimos muchas veces en el canal. Es WPC. Claro que incorporamos nuestras chapas y nos da entrada esta doble altura. Esta doble altura nos recibe y vean nada más. Las lámparas, me gusta mucho el árbol. Ah, Ya lo plantaron grandecito, el ¿verdad? árbol fue completamente tendencia el día de ayer. Hicimos un video pequeñín cuando lo estábamos ingresando. Entonces es un arrayán, 7 metros de alto. Y vean qué Grandeza. hermosura. Es una belleza, ¿eh? Sí, Este ya debe tener sus 10 años. fácil, fácil. Me gustó muchísimo, ¿no? Logramos incorporar ese toque de naturaleza que de cierta forma liga las dos plantas, ¿no crees? Claro, claro, Planta claro. baja, planta alta. Las unifica, ¿no? Las concatena. Este es un espacio, es el gran salón, ¿no? Y este espacio está muy generoso Sí, y tiene otra doble altura acá. son espacios que pensamos muy bien y que también quisimos aprovechar lo bondadoso de este terreno, ¿no? Como empresa, pues obviamente nuestra labor incansable es la constante búsqueda por poderle brindar a nuestros clientes nuevas cosas, ¿no? Hemos trabajado muy fuerte, y esto lo vamos a platicar un poquito más adelante, hemos trabajado fuertísimo en una nueva línea de acabados. Entonces ya tendremos noticias de eso, nueva línea de diseños. Y bueno, la fábrica sigue a tope con toda esa reingeniería para poderles ofrecer
mejores cosas siempre, ¿no? Entonces, esta casa muestra un poco de lo que estamos haciendo, de lo que estamos implementando y de esa visión futura, ¿no? Excelente. Sí. Cuéntanos un poco el espacio, cómo está articulado, sala, comedor, este es un barecito. Tenemos acá el espacio para la sala. La sala va acompañada de un barecito, Ujú. ¿ok? Lo dividimos para que aquí se pueda acomodar ese comedor. Nos solicitaron un comedor para 16 personas, entonces Excelente. era importante que el espacio fuera bondadoso y terminamos con la cocina, ¿no? Es una cocina amplia con materiales que fueron escogidos todos por el cliente. La cubierta es de granito, es de cuarzo. Es granito, pero fue algo particular, ¿no? Que nos pidieron. Fue este granito que querían, ¿no? Interesante. Está bonito. Entonces, Una cebra a la las inversa. grapas laterales también, ¿no? Claro, claro que bajan. Sí, El terreno tenía esa restricción lateral sí, para el jardín. todos los terrenos aquí nos piden esta restricción. De este lado tenemos nosotros una alacena también muy amplia, obviamente para el tamaño de casa. Claro. Es importante. ¿Qué dimensiones tiene más o menos? Como La alacena va a tener, ¿qué te gusta? uno Como 20, 1.30, yo sí me iría al 1.50. 1.50 Sí, al 1.50 y toda esta pastilla, por ¿no? 4.50. Fíjense, Sí, este refrigerador IOMAVE de 2 puertas, este está sí. bueno. Este ustedes lo sugieren mucho, ¿verdad? Fíjate que funciona bien. Ujú. Todavía no lo prendemos. Funciona muy bien, sobre todo en este tipo de casas grandes, ¿no? Porque tienes la particularidad de tener todo. Tiene los eh, congeladores abajo. Sí, Ok. Para familias grandes está perfecto. claro, claro. Para familias Doble grandes puerta. está ¿Cuánto genial, mide ¿no? el espacio? ¿Como 1.80? 1.80 por 1.90. 1.80 por 1.90. Sí, 1.80 por 1.90. Estamos esperando justo a servicio técnico que nos hagan la instalación. Ellos nos brindan ese servicio, nos hacen la instalación para que quede todo ya con su trim y todo, Ah, buenísimo. Sí, la ¿no? verdad que IOMAVE es pura garantía y además, no sé si ustedes sabían, es una marca nacional, Sí. mexicana. Y también están incorporando nuevos diseños. El horno no lo hemos instalado, llega el día de hoy, pero es nuevo horno. Ok. Entonces ya traen toda esta nueva línea de equipos. Padrísima, padrísima, la verdad, Y tienen ¿no? varias gamas. Sí, Monogram, café. exacto. Ok, Sí. el jardín les queda bien. Jardín muy amplio. Ujú. Acá todos los aluminios ya los hicimos nosotros. Fíjate, por este espacio está tan grande que esto pudo haber sido terraza, fíjate. O sea, este ventanal se podía haber recorrido 3 metros atrás y ganas una terraza de 3 metros. Aquí vamos a tener una terraza techada. Ok, Entonces, de momento tenemos jardín, pero la idea es acá poner una terraza con un deck y que sea ese espacio techado, ¿no? Entonces, muy por bien. el propio descuadre del terreno, nos queda un jardín buenísimo. Está amplio, ¿qué me dirá? Sí, Como unos 5 metros, 6 metros, sí, ¿verdad? más o menos, como 6 metros, ¿no? Está importante. Sí. Fíjense cómo tiene dos bocas de tormenta aquí para captar todo el agua pluvial, porque Y es un una pozo de superficie grande. absorción a 8 metros hicimos este pozo de 8 absorción, metros, sí, órale. a 8 metros. ¿Lo hacen ustedes manual o traen una máquina? No, fíjate que contratamos a una empresa, digo, hacemos dos temas, ¿no? Lo hacemos manual nosotros o contratamos una empresa que hace la excavación, la hacen manual y Ujú. ya van metiendo los anilletes, Ok, ¿no? ok, ok. Entonces, cualquiera de las dos opciones funcionan bien, Perfecto. ¿no? Muy Pues es bien, una perfecto. casa que nos ha gustado muchísimo y que esperamos también que la audiencia comparta ese entusiasmo de, de participar en este recorrido, porque queremos enseñar mucho esa labor para llegar a este punto, ¿no? Mostramos mucho ya ese producto terminado, somos muy dedicados y qué mejor que enseñar ya este tipo de construcciones terminadas para que los clientes vean, ¿no? Todo lo que trabajamos. Al final del día, Abraham, somos ya una empresa con una trayectoria, con un pedigrí muy fuerte en construcción y en entrega, ¿no? Entonces sabemos muy bien lo que hacemos
y cada vez más fortalecemos esta estructura para brindar un mejor servicio. Excelente. Muy bien, acá Vitare. Sí. Al frente tenemos recámara, baño Tenemos una completo. recámara en planta baja. Esta recámara en planta baja va a contar con su propio baño. Ah, o sea, hay 2 baños. Sí, Ok. sí, sí. Sí, esta recámara. Y es una recámara, por las dimensiones de la casa, pues esto es una recámara en forma, ¿verdad? ¿Qué tendrá? ¿Unos 450 por 4? Sí, fácil. Y tenemos un baño propio. Con baño completo. Hemos utilizado recubrimientos diferentes. Estos recubrimientos también fueron parte del proceso de asesoramiento que hicimos con el cliente para llegar a este producto final. Se inclinaban mucho por los tonos oscuros, entonces fuimos guiándolos para generar esto. Muy bien. Son porcelanatos, ¿verdad? Porque pareciera que también Porcelanatos. es Y ojo, mármol. porcelanato 1.20 por 1.20. Está Entonces, gigante. la puesta en muros es desafiante, Ujú. ¿no? También, en este caso en particular, utilizamos nuestra gama más alta en carpintería fina residencial, Veroleño, siempre estando a la mano con nosotros, ¿no? Trabajamos muy de cerca con Veroleño para poder producir este tipo de carpintería que ya trae la chapa así y las jaladeras, las bisagras vienen ocultas, ¿no? Es bisagra Tecton. Entonces, esta es nuestra carpintería más fina. Todo viene en madera sólida. Todo el marco es de madera. Sí, 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 todo ¿De el qué marco. madera es? Nogal, Nogal. sí, Órale. nogal. Es chapa de nogal. Chapa de nogal, digo, tienen varias selecciones. Esta específicamente es un nogal africano salvaje y veroleño. Revísenlo porque francamente son muy pocos los proveedores que tienen este nivel de calidad. Entonces, cuando nosotros hacemos esta combinación, el resultado es altísimo, altísimo, de muy alto nivel, Muy alta ¿no? calidad. Sí, sí, sí. Muy bien. Escaleras, las escaleras van en granito, es un granito, se llama Vía Láctea y trae varios detalles, ¿no? Sí, sí nos gusta que el bisel esté arriba, esté abajo y que esté salido también un poquito la huella. Entonces, aunque no se perciba, es un trabajo de muy alta calidad que requiere una mano de obra especializada, mucho detalle. Es fino. Sí, 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 definitivo. Y vean, Sacan los herrajes negros. mientras vamos subiendo, vean qué bonito árbol. Está súper vivo. Ok. Aquí nos asomamos Llegamos hacia la doble altura a del acceso. esta segunda planta. Es un distribuidor y vean la doble altura, Está ¿no? grande. O sea, ¿cuánto mide esto? ¿Como unos 5,5 metros? Por ahí, Por sí, ahí. sí. Son espacios que aportan a toda una visión de diseño y por eso no quería que se perdieran esta casa. Esta casa va a mostrar mucho de ese estilo, ¿no? Que se genera. La doble altura del ingreso, Sí, la estábamos acompañada viendo ahorita. con esos candiles. Ujú. ¿De qué marca son esos candiles? ¿Sabes? No tengo idea. Construlita, ¿qué serán? Sí, seguramente, Ok. seguramente. Y llegamos a cuarto principal. Cuarto principal, es todo un Buen máster, máster. ¿no? Buen máster. Todo una máster acá. 650 por Sí, 5, todo puede una ser. máster cómoda. Incorporamos los plafones, distintos estilos en plafones. Una gran Agregan vista. ese nivel de calidez, ¿no? Lennox, los aires acondicionados. Vestidores. Vestidor. Nos gusta el blanco y creo que aquí mostramos mucho por qué nos inclinamos por estos tonos, ¿no? La verdad es que eh, es un estilo muy sobrio, bastante bien cuidado. Se ve muy amplio y le da Sí, más luz. brinda amplitud, ¿Esta es la ¿no? recámara principal? Esta es la recámara Claro. principal. Y llegamos al baño de la recámara principal. Claro que quisimos utilizar una cubierta muy grande
espejos, de cuarzo. cuarzo metimos, sí. Ajá. Nueva línea de lavabos, metimos monomandos también diferentes y doble regadera, regaderas en cascada, Súper comodidad. ¿no? Los sistemas, ¿verdad? De las puertas corredizas. Sí, hicimos dobles, ¿se dan cuenta? Qué padres están, doble acceso. Ujú. Corredizas dobles, Sí, doble monomando, doble doble acceso. regadera de Escondimos la taza teléfono. ya de este lado. Muy bien. Entonces, sí, si se dan cuenta, en todos los baños tenemos un muro de contraste, Ujú. ¿no? Y ese contraste lo acompañamos con el color de accesorios, de regaderas, de canceles, Van ¿verdad? combinando Sí, sí, el sí, negro. sí. Muy bien, Juanes. Seguimos adelante. Y atrás tenemos dos recámaras, baños completos Dos recámaras, baños completos, cada recámara con vestidor. y cuarto de lavado. Y tenemos el cuarto de lavado acá. Ok. Para que lo vean. Es un cuarto de lavado. Recibimos el calentador de la marca Navien el día de ayer. Entonces, hoy haremos esta instalación. Interesante. ¿Qué tal funciona este? Funciona muy bien. Para mí es el mejor calentador en este tipo de casas, ¿no? Claro. Sí, sí hacemos un brinco grande en estos sistemas, ¿no? ¿Y qué dimensiones tiene este cuarto? Esto me diría como un 240 por 4, Sí, ¿no? aproximadamente, Su buena ¿no? ventana hacia lateral. Sí. ¿Y alturas de entrepisos qué 3 metros tenemos? libres, tres Abajo y metros arriba. libres. Sí, era algo también que te estaba comentando. Como empresa, tengo la misión siempre de estar en una constante búsqueda por mejores materiales, mejores procesos, no nada más procesos de carpintería o procesos de aluminios o procesos de acabados, también procesos constructivos, ¿no? Entonces, ya en todas nuestras obras estamos implementando estucos, pastas. Eso es un upgrade grandísimo dentro de una obra civil. Eh, Dejamos muy claro que somos muy precisos en esa constante búsqueda por seguir subiendo esa calidad, ¿no? Muy Pero bien. no todo tiene que ser acabados. También la obra negra se puede mejorar, sin duda. Claro. Entonces, esta implementación de pastas y estucos es importantísima para la empresa, ¿no? Buenísimo. Son dos recámaras. Estas recámaras secundarias también cumplen súper bien. Me parece Les principal. hicimos cajillos y de este lado tenemos el baño. Está bueno el baño, está generoso. Este mira como un 240 por 220, no, 280 por 220. En estos baños metimos este recubrimiento 3D, a ver si lo alcanzan a percibir, ¿eh? Qué bonito está. ¿Este de qué marca es? Este es un recubrimiento de otra marca Ok. que tradicionalmente usamos. Ahorita les voy a platicar un poquito de esta, nos estamos reinventando en todo el tema de acabados y les traemos noticias padrísimas, Buenísimo. ¿no? Entonces, esta reinvención que estamos viviendo es emocionante. Con su buen vestidor. Sí, son vestidores completitos. Está muy bien. Los maleteros son altos, eso está Sí, bueno. sí, y también ya los dejamos cubiertos, ¿no? Ujú. Ya les hicimos todas sus puertas, entonces, Se ve más completo. sí, seguimos muy fuerte trabajando todo el tema de la fábrica. Ahorita conociste a nuestra gerente de producción en esta fábrica, que es nuestra parte medular, ¿no? Entonces, ella junto a todo el equipo está trabajando arduamente con esa implementación de procesos. El secreto de todo esto son los procesos. Cuidar los procesos, ¿verdad? Sí, cuidar, Sistematizarlos. crear esos procesos, cuidar, corregir también, ¿no? Creo que Claro. esa parte es fundamental. Y lo más importante, Abraham, que nos atañe a nosotros como empresa y sobre todo a mí como dueño, es brindar siempre ese valor agregado al cliente, ¿no? Entonces, trabajamos muy fuerte en eso, trabajamos muy, muy fuerte. Eh,
entregando casas semana tras semana tras semana, ¿no? Siempre llegamos a esa entrega, siempre llegamos a esa entrega. Ahorita ya le toca a esta. Excelente. Entregan una casa a la semana en Sí, Acavitare. Es impresionante eso, ¿eh? sí, estamos a una casa por semana. También, ojo, recuerden que el año pasado tuvimos muchas firmas de contrato muy pegaditas que nos obligan ahorita a esta entrega por semana, ¿verdad? Claro. También fue algo que estamos cuidando muchísimo, el poder tener más eficiencia en todos estos procesos de entrega, ¿no? Claro. O sea, sí, sí, Pues es todo un somos reto, ¿verdad? conscientes de Claro, o esto. sea, vas firmando y tienes que ir entregando, Somos entonces, muy conscientes, estamos elaborando todo un plan de trabajo, entonces a lo mejor ciertamente a algunos clientes les toca un poco del retraso, pero es un retraso que eh, era necesario dentro de la empresa para reestructurarnos y seguir adelante de una forma ordenada, ¿no? Seguir adelante de una forma ordenada. Ahorita el nivel de funcionamiento que cuenta Cavitaré es impresionante, ¿no? O sea, creo que el decir una casa por semana no hace justicia entera a todo el funcionamiento que requiere, ¿no? ah, El pues llegar a esa casa por semana. sí, no, es una organización brutal. Sí, ¿Cuántas sí. personas están involucradas ahorita en Acavitare? Somos 400. Es un esfuerzo grande, ¿no? Pero no es un esfuerzo mío, es un esfuerzo de toda una empresa. Ujú. Entonces, ese esfuerzo no nada más es desde obra, ¿no? O sea, también traemos todo el tema de esta reingeniería de acabados. Vamos a tener noticias bien emocionantes con marcas premium, porque hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos para ofrecer algo muy exclusivo a nuestros clientes y que sigamos siendo distintos y ofreciendo el mejor de los productos, ¿no? Es la meta, ¿no? A eso le tiramos, Excelente, ¿no? excelente. Pues como ustedes siempre lo han dicho, la innovación es el sello, ¿no? El Sí, ADN de sí. Acavitare. Es natural que vemos que otras empresas empiezan a copiar un poco lo que hemos generado nosotros ya de varios años, entonces es buen momento para reinventarnos, ¿no? Reinventarnos en diseños, en estilos y en materiales. Y en procesos, Sí, ¿verdad? procesos. Exacto. Nos emociona muchísimo. Llegamos hoy tempranito y la motivación con la que trabajamos es grandísima. Si ustedes entran a nuestras redes, van a poder ver todo ese proceso que vivimos el día de hoy y que nos llena de mucha emoción, ¿no? O sea, sí es adrenalina pura llegar al día de entrega. Muchas Sí, 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 felicidades. llegar al día de... Y aquí estamos, ¿no? O sea, en las entregas, todo el equipo aquí está, Excelente, ¿verdad? arquitecto. ¿Cómo Sí. lo podemos contactar? Búsquenos, estamos en todas las redes sociales como Acavitaré. En estas redes sociales subimos todo el contenido de todo lo que estamos haciendo. Importantísimo, estén atentos a toda esta nueva gama de cosas que vamos a presentarles. Nos encanta que nos escriban, subimos contenido diariamente y también queremos que todos aquellos que están interesados en construcción se acerquen con nosotros. Nuestro esquema brinda mucha seguridad, sobre todo un respaldo de que cuando lleguemos al día de hoy van a tener una casa con ese sello implacable de Aca Vitaré, ¿no? Creo que es algo que nos distingue ya por muchos años, entonces acérquense, es súper buen momento para todo el tema de construcción y bueno, pues encantados de la visita del día de hoy, ¿no? Hemos estado muy, muy de cerca trabajando con todo el equipo de ustedes, de Cota Paredes, con la colaboración con Blanca y se Muchísimas vienen más gracias. cosas, pecas, pero pues sí, sobre todo hacemos estos videos, generamos este contenido que sea un contenido de valor para que vean todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y que la decisión que tomen para esa empresa que construya sus sueños sea la mejor, ¿no? Entonces, pues qué padre que nos acompañan hoy
y que ven algo de lo que podemos hacer, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Y una vez más, muchísimas gracias por haberse sumado al proyecto de Gracias a Blanca. ustedes. Un techo para Blanca está a punto de culminar. Ojalá que cuando estén viendo este video, la señora Blanca, la familia Blanca ya está en su casa. Recta final, recta final. Así que de verdad, en nombre de todos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente. Nos vemos muy pronto, jóvenes. Sigan las redes sociales de Acá Habitaré. Esperen todas las sorpresas y la comunicación que están haciendo a través de todas sus redes sociales. Síganlos. Ustedes ya lo saben, yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes con el Arrayán. ¡Adelante! Lo más importante es que estamos viviendo esta transformación en pro a nuestros clientes. Sentimos la necesidad de traer a la mesa nuevos productos, nuevos acabados, mejor calidad, ¿no? Llegar a clientes con un estilo más refinado que pueda ser distintivo de nosotros. Entonces, vivimos esta transformación interna en pro a todos nuestros clientes, con todas estas nuevas marcas que se suman, que son marcas premium exclusivas, que en conjunto generan un producto espectacular. A eso vamos. Sí, más y más vemos esta necesidad, o bueno, el deseo que nosotros también tenemos de llegar a clientes más exigentes, que nos obliguen a dar pasos hacia adelante, no solo en la excelencia constructiva que siempre queremos o perseguimos, sino también en encontrar este nuevo camino, este nuevo camino para pues brindar un producto que nos siga haciendo destacar, ¿no? Para nosotros es súper importante que sepa todo nuestro público y el alcance que tenemos, que estamos a la altura del desafío. Vienen innovaciones padrísimas desde, como lo dice José, Procesos. de procesos, de proveedurías, cosas que queremos invitarlos a que lo vean pronto. Y sí queremos destacar nuevamente, darle una buena vuelta a nuestros diseños, a nuestros procesos, y estamos listísimos para ese desafío. En Acá Habitaré es lo que nos gusta. Nos gustan los desafíos. Sirve que presento a Edith. Ella está a cargo de toda la producción y de mucha implementación de procesos. Entonces aquí es un trabajo en donde nos gusta participar en equipo, ¿no? Y que complementamos muy bien, cada quien haciendo lo suyo, pero siempre con un objetivo muy claro: llegar con mejores cosas, con más calidad, y que realmente ese cliente que busca a Acá Habitaré sea porque quiere el máximo Encontrarnos posible, mejor, ¿no? sí. Entonces trabajamos muy fuerte, y esta reinvención que estamos viviendo, pues la vivimos con mucha alegría. Es un desafío grande, pero que hoy vemos ese fruto, y que más y más nos está acompañando todo un proceso en pro de los resultados. Claro, y mejorar la experiencia de nuestros clientes, al final de eso se trata, y dar siempre un paso hacia adelante, porque atrás nunca nos queremos quedar. Siempre seremos líderes, buscamos siempre, esa es la naturaleza de innovación. nosotros. Sí. Es un esfuerzo súper colectivo de muchísima gente, desde los que estamos en línea de redes, producción, nuestros amigos de contenidos. O sea, siempre estamos tratando de transmitir este esfuerzo que de veras llevamos así bien, bien tatuado, para que sepan que Acá Habitaré evoluciona junto como evoluciona la arquitectura también. Sí, Los sistemas. está en nuestro ADN, ¿no? Esa constante innovación. Entonces, gracias por ser parte de estos cambios, de esta nueva ola de ideas y de procesos, y felices de terminar el día de hoy, Sí. de que a mi lado, pues obviamente me acompañe toda una empresa que tiene esa misma visión. Entonces, pendientes, porque apenas comenzamos.